A las 2:17 a.m., drones ucranianos se lanzaron hacia un objetivo inimaginable, la propia Moscú. Lo que sucedió a continuación destrozaría décadas de suposiciones sobre la guerra moderna. Las defensas de la capital. ¿Qué sucede cuando la fortaleza que construyó su poder sobre el miedo se encuentra repentinamente vulnerable? Cuando la capital que pasó siglos proyectando invencibilidad ve cómo el fuego se expande en su propio horizonte. La historia recuerda el momento en que los imperios se dan cuenta de que su armadura tiene grietas. Roma observó a los visigodos a sus puertas. Constantinopla escuchó el eco de los cañones otomanos en los salones de mármol. Pero en el siglo XXI, esas puertas no son violadas por ejércitos que marchan en formación, sino por máquinas más pequeñas que coches, que vuelan a menor altura que los tejados, guiadas por coordenadas programadas a cientos de kilómetros de distancia. Esta es la historia de una noche en la que décadas de suposiciones se hicieron añicos en minutos, cuando muros defensivos hechos de radar y misiles se encontraron con un oponente que reescribió las reglas del combate. Cuando Moscú, el corazón del poder ruso, descubrió que la distancia por sí sola ya no podía garantizar la seguridad. El choque no se anunció con declaraciones ni diplomacia, comenzó con silencio, el tipo de silencio que precede al trueno. Y lo que siguió se convertiría en una clase magistral de guerra moderna, que las academias militares estudiarán durante generaciones. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora déjame llevarte de vuelta a esa noche, la noche en que todo cambió. El reloj marca las 2:17 de la madrugada. En lo profundo de los aeródromos seguros de Kiev, la oscuridad se cierne pesadamente sobre el hormigón y el acero. Ningún movimiento. Ninguns, solo el tipo de quietud que te hace contener la respiración. Entonces, sin ceremonia, sin previo aviso, el silencio se desgarra. Aviones no tripulados de largo alcance avanzan por la pista, con los motores rugiendo al encenderse. Desde posiciones a lo largo de las orillas del río Dnieper, los cohetes HIMARS se elevan hacia el cielo, sus estelas cortando líneas brillantes a través del lienzo negro. Los misiles Storm Shadow los siguen segundos después, volando hacia el norte con un propósito letal. Este no es un ataque aleatorio, es una jugada inicial coordinada en la táctica de un ajedrecista, diseñada para amenazar las posiciones avanzadas de Rusia en Belgorod, al mismo tiempo poner a prueba las capas externas de la red defensiva de Moscú en cuestión de segundos. Esa frágil paz se quiebra por completo. Lo que viene a continuación redefinirá la imagen del conflicto moderno. El silencio que se rompe en el minuto 2:17 es solo el prólogo. Bajo Kiev, dentro de un centro de mando reforzado, enterrado bajo capas de hormigón y tierra, la sala de operaciones rebosa de actividad. Mapas digitales brillan en pantallas gigantes. Las imágenes satelitales se actualizan en tiempo real. Los operadores se inclinan hacia sus puestos, siguiendo la primera oleada de drones, mientras vuelan peligrosamente bajo, a apenas 45 metros sobre el suelo, siguiendo corredores fluviales y lindes de bosques donde el radar tiene dificultades para distinguir el metal del paisaje. Sus pequeños motores de hélice zumban brevemente antes de desvanecerse en la distancia, reemplazados por algo mucho más potente. Los lanzadores móviles HIMARS emergen de posiciones ocultas, con sus tubos orientados hacia coordenadas predeterminadas. La secuencia de lanzamiento se inicia. Los misiles ATACMS salen de sus contenedores, acelerando a más de Mach 3 en segundos, con su trayectoria dirigida a instalaciones militares reforzadas a las afueras de Belgorod, a apenas 40 kilómetros de la frontera. Las ondas de choque recorren el aire nocturno, con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas, incluso en las profundidades del búnker, pero nadie se inmuta. Todos los operadores saben que esto es una coreografía, no un caos. Cada lanzamiento sigue un guión preciso escrito días antes. Sobre el terreno se desarrolla algo aún más extraordinario. Vehículos de combate no tripulados avanzan por delante de las tropas humanas en robots, con orugas, equipados con ametralladoras de 762 milímetros, con sus sensores en constante búsqueda de amenaza. Tras ellos, máquinas especializadas despliegan sistemas de colocación de minas, colocando obstáculos en carreteras y campos donde es más probable que fluyan los contraataques rusos. Todo es deliberado. Cada máquina, cada soldado, cada movimiento calculado, encaja en un patrón Mayo-R. El objetivo se materializa en Belgorod,
la puerta de entrada a Rusia al atacar allí primero. Ucrania no solo pretende penetrar el anillo defensivo exterior de Moscú, sino transmitir un mensaje ineludible: en ninguna zona de seguridad, por muy fortificada que esté, permanecerá segura. El primer acto desde Kiev no se trata solo de potencia de fuego, se trata de coordinación, en tecnología en intención. El camino hacia Moscú está ardiendo. A las 3:00 am, los primeros drones ucranianos cruzan el espacio aéreo ruso, volando a apenas 60 metros sobre el terreno. Serpentean entre bosques y valles fluviales, manteniéndose por debajo del umbral de detección de los sistemas de radar de largo alcance. Cada uno lleva entre 40 y 50 kilos de explosivos de alta potencia, pero su misión no es la destrucción en sí misma, sino la supresión. Se lanzan directamente contra las instalaciones de radar rusas, detonando al impactar, cegando los sistemas defensivos que, según Moscú, habían sellado el cielo. Minutos después, llegan los ATACMS, lanzado desde plataformas móviles en las afueras de Kharkov. Estos misiles cubren 128 kilómetros en menos de 2 minutos. Impactan contra las instalaciones de almacenamiento de municiones y las bases de helicópteros de Belgorod con una precisión devastadora. Enormes bolas de fuego se elevan cientos de metros hacia el cielo nocturno. Los tanques de combustible se encienden, las palas de los rotores se deforman y giran por el intenso calor. Reservas enteras de proyectiles de artillería detonan en reacciones en cadena en cascada, lo suficientemente potentes como para hacer vibrar ventanas a 16 kilómetros de distancia. Pero los comandantes ucranianos saben lo que viene después. Las represalias son inevitables. Al norte de Kharkov, las baterías de defensa aérea Patriot PAC-3 activan sus sistemas de radar. Cuando aparece la primera oleada de misiles rusos de contraataque, lanzados desde buques de guerra en el Mar Negro, las tripulaciones de los Patriot ya los están rastreando. O no traes otro, los misiles interceptores despegaron de sus rieles a casi Mach 5, detonando en el aire y tiñendo el cielo nocturno de escombros en llamas. Por una vez, es Rusia la que observa cómo sus misiles fallan antes de alcanzar sus objetivos. Mientras tanto, sobre el terreno, los equipos de operaciones especiales ucranianos ya se han infiltrado en las afueras de Belgorod, trabajando en parejas de francotiradores. Tienden emboscadas a convoyes de suministros en carreteras rurales y eliminan objetivos de alto valor. Un solo disparo certero derriba a un comandante de regimiento al salir de su vehículo blindado, desorganizando de inmediato las estructuras de mando locales. Pero Moscú no se queda de brazos cruzados. Lejos al sur, buques de guerra rusos en el Mar Negro lanzan una oleada de misiles de crucero Kalibor. Momentos después, un submarino nuclear de clase Yason se une al combate, lanzando ataques de largo alcance contra las bases ucranianas situadas muy por detrás de las líneas del frente. Por primera vez en esta campaña, la batalla se extiende simultáneamente por aire, tierra y mar. Belgorod se transforma en un infierno. Raiders destruidos, helipuertos consumidos por las llamas, depósitos de municiones reducidos a cráteres humeantes. La otrora segura ciudad fronteriza se ha convertido en una zona de guerra de primera línea. Para Ucrania, esto representa más que un éxito táctico, es la prueba de que el escudo defensivo ruso puede resquebrajarse por completo, y desde las ruinas humeantes de Belgorod, el camino a Voronezh queda al descubierto. Los incendios de Belgorod aún arden cuando Ucrania desplaza su atención hacia el norte. Voronezh, situada a solo 225 kilómetros más allá de la frontera, representa mucho más que otra ciudad en el mapa. Es un centro logístico crucial, una plataforma donde los suministros se canalizan hacia el frente, un puesto de mando regional protegido por múltiples capas de sistemas de defensa aérea. Aplastar Voronezh significa abrir una brecha más profunda en el blindaje defensivo que rodea Moscú. El asalto comienza con las primeras luces del alba. Oleadas de drones ucranianos se elevan a baja altura sobre las líneas de árboles, con sus hélices zumbando como enjambres, moviéndose con un solo propósito. Algunos llevan equipos de interferencia electrónica, inundando los radares rusos con señales falsas. Otros llevan cargas explosivas de alto poder para interrumpir la primera capa de emplazamientos de misiles. Tierra-aire.
Tras ellos avanza el elemento terrestre más reciente de Ukrainian Robots de combate autónomos, pequeños vehículos con orugas equipados con minas antitanque. Estas máquinas se introducen sigilosamente en rutas de aproximación y cuellos de botella, plantando obstáculos mortales para los blindados rusos. Muy de cerca, los tanques T-84 avanzan en formación de cuña, apoyados por escuadrones de infantería montados en motocicletas, moviéndose rápidamente entre coberturas y escondite. Su misión es llegar a las afueras de Voronezh, cortar las rutas de refuerzo rusas y consolidar sus defensas. Arriba, el cielo retumba. Los MiG-29 y Su-27 ucranianos rugen a gran altitud, cada uno portando bombas inteligentes JDAM de fabricación estadounidense. Una a una, las municiones caen, guiadas por GPS, hacia los almacenes de municiones y depósitos de combustible en el extremo oeste de Voronezh. Explosiones secundarias arrasan los patios de suministro, lanzando llamas a cientos de metros de altura. Pero Rusia se ha preparado. Los lanzadores S-400, ocultos entre las hileras de árboles, cobran vida, lanzando misiles que se elevan a más de Mach 10. Los Panzer S-1M montados en camiones, abren fuego con rápidas ráfagas de cañones automáticos y misiles de corto alcance. El cielo se ilumina con fuego trazador en arco y explosiones florecientes, mientras drones y aviones son atacados intensamente. Entonces, llega el contraataque aéreo ruso. Los cazas Su-35 irrumpen en el campo de batalla, con los motores rugiendo mientras ascienden para interceptarlo. En cuestión de minutos, estallan los primeros combates aéreos. Frente a ellos, los F-16 ucranianos, recién entregados y tripulados por pilotos curtidos en la batalla, responden al desafío. Los misiles se deslizan entre las estelas de condensación. Las bengalas estallan como fuegos artificiales. El fuego de los cañones rasga el aire del amanecer. Un F-16G ira en picado, lanzando un HIM-120 Ambram, que impacta con un Su-35 a 24 kilómetros de distancia, enviando al avión ruso en espiral hacia el bosque en llamas. Pero la lucha no es unilateral. Otro Su-35 SE acerca, desatando una ráfaga que destroza un MiG-29 ucraniano. Llamas y humo marcan el cielo, donde los aviones se convierten en bajas, en este ballet mortal de velocidad y precisión. Abajo, Voronezh se estremece con la furia combinada de tanques, robots, drones y aviones que colisionan en la guerra moderna. La ciudad ya no es una retaguardia protegida, se ha convertido en el centro de un campo de batalla contemporáneo. Y a medida que el enfrentamiento se intensifica, el camino a Moscú se acerca cada vez más. El cielo sobre Voronezh aún brilla con fuego y estelas de condensación, mientras Ucrania pasa a la siguiente fase de su campaña. Tanques y aviones pueden perforar el blindaje enemigo. Pero para avanzar, de verdad, Rusia debe cegar por completo sus ojos y oídos. Esa tarea recae en las brigadas de guerra electrónica ucranianas. Convoyes de vehículos especializados de guerra electrónica se desplazan hacia posiciones ocultas en el este de Ucrania. Sus antenas se elevan como mástiles esqueléticos, escaneando, fijando y liberando potentes ondas de interferencia electromagnética. En cuestión de minutos, los misiles de cruceros rusos lanzados desde barcos en el Mar Negro comienzan a desviarse de su curso. Algunos se desplazan sin causar daño hacia campo abierto. Otros pierden la orientación por completo y caen del cielo. Las señales GPS en un radio de 80 kilómetros se distorsionan, dejando a los operadores rusos mirando pantallas llenas de ruido sin sentido. Entre esa niebla artificial, los drones ucranianos avanzan, volando a manos de 90 metros sobre el suelo. Se abren paso entre la cobertura de radar, deslizándose por los corredores ciegos creados por las interferencias. Los operadores dentro de los búnkeres de mando observan sus pantallas, mientras docenas de iconos parpadeantes se adentran en el espacio aéreo ruso. Lo que debería haber sido un campo de batalla letal de defensas, S-40 y Panzer, se vuelve irregular y confuso. Los operadores de radar en Voronezh luchan por distinguir los drones reales de los ecos falsos, con sus pantallas repletas de señales fantasma. Rusia se apresura a adaptarse. Desde un aeródromo avanzado, un avión de alerta temprana, aerotransportado a 50 despega, su enorme antena parabólica barriendo el cielo. Por un breve instante,
parece que se restablece el equilibrio. El A-50 detecta formaciones de drones y comienza a dirigir cazas hacia ellas. Pero la victoria es efímera. A decenas de kilómetros de distancia, una tripulación ucraniana HIMARS fija las coordenadas en un misil ATA-CMS Anel, objetivo en el mismo aeródromo que albergaba la 50. Momentos después, una ojiva con casi 180 kilos de explosivos de alta potencia impacta en la pista. Las llamas estallan, los hangares se derrumban, los depósitos de combustible se incendian en masivas explosiones secundarias. Para cuando las tripulaciones rusas se dan cuenta de lo sucedido, el A-50N obtiene un lugar seguro donde aterrizar. El avión vira hacia el sur, incapaz de permanecer en el aire indefinidamente, neutralizado prácticamente sin disparar un solo tiro. Las consecuencias se sienten al instante, con su radar aéreo de largo alcance cegado y las señales GPS distorsionadas. La tan cacareada red integrada de defensa aérea rusa comienza a desmoronarse. Aparecen brechas en la red defensiva en zonas muertas por donde los drones se cuelan sin ser detectados. Los operadores ucranianos explotan estas aberturas sin piedad, dirigiendo enjambres de vehículos aéreos no tripulados hacia el interior del territorio ruso. Más allá de Voronezh, acercándose cada vez más a Moscú, la batalla ha evolucionado más allá de misiles y tanques. Ahora se trata del control del espectro electromagnético invisible. Y esa noche, Ucrania domina las ondas de radio. El colapso de la red de radar de Rusia abre un camino que nadie en el Kremlin creía posible. Desde el sur, a través de bosques y valles fluviales, avanza la siguiente oleada de la ofensiva ucraniana. A cientos de kilómetros de distancia, los operadores observan sus pantallas mientras los iconos de objetivo parpadean más allá de Voronezh y se fijan en un nuevo punto de referencia. Las afueras de Moscú, a las 2:45 Alto M, una formación de drones de largo alcance sobrevuela el río Oka, a apenas 45 metros sobre la superficie del agua. Sus reflejos ondulan brevemente antes de desaparecer entre la línea de árboles. Cada uno lleva 45 kilos de explosivos de alta potencia, preprogramados con precisión guiada por láser. Su rumbo está fijado directamente hacia la capital. En tierra, los vehículos blindados de transporte de personal se detienen en los puntos de concentración. Las escotillas se abren. Se despliegan robots de combate autónomos en pequeñas máquinas con orugas, armadas con rifles y lanzagranadas. Se dispersan por los campos. Su función no es librar batallas campales, sino abrir brechas en las posiciones defensivas avanzadas de Rusia. A medida que avanzan, sus sensores mapean el fuego enemigo y envían datos en vivo a la red de mando. Tras ellos, una unidad de las fuerzas especiales ucranianas se infiltra al amparo de la oscuridad, atravesando campos de cultivo y bosques, hasta llegar a los puentes y carreteras que conducen a Moscú. Hay minas colocadas bajo tramos clave, cargas de demolición ocultas bajo alcantarilla, designadores láser desempaquetados, listos para marcar objetivos para los drones que se aproximan. Rusia se apresura a responder. En Moscú, los sistemas de defensa aérea Pantsir se activan en los tejados, con sus cañones girando hacia el cielo nocturno. Los cañones antiaéreos abren fuego, y las trazadoras sobrevuelan la ciudad como cometas naranjas. Las sirenas aúllan por los distritos del sur, despertando a los residentes que se asoman a los balcones para presenciar la batalla que se desarrolla sobre su propio horizonte. Sin embargo, incluso mientras el fuego defensivo inunda el aire, no todos los drones son interceptados. Algunos se cuelan entre los huecos de la cobertura, volando a baja altura entre los rascacielos, con sus motores ahogados por el caos de los disparos. Las explosiones resuenan en las afueras de la ciudad en almacenes de combustible, patios de suministros y puestos de control periféricos estallan en llama. El humo negro comienza a elevarse en espirales, visible incluso desde las murallas del Kremlin. Lo que horas antes había sido una teoría se ha convertido en realidad. Por primera vez en la historia moderna, el perímetro defensivo de Moscú es violado, no por ejércitos que marchan sobre el terreno, sino por máquinas que vuelan justo por encima de las copas de los árboles y robots que emergen de las sombras. Mientras las llamas se extienden en el horizonte, ambos bandos comprenden en la capital ya no es intocable. A las 3:12 Alto M, las primeras explosiones rasgan el horizonte de Moscú. A un enjambre de drones kamikaze se lanza en picado hacia las torres,
Gemeles de Moscú, impactando contra cristales y acero. Uno detona dentro de una oficina administrativa en el piso 30. Otro se estrella contra un depósito de combustible en las afueras de la ciudad. Bolas de fuego estallan a cientos de metros de altura, esparciendo escombros ardientes por las calles. Momentos después, misiles ATACMS llegan desde el sur y sus ojivas destruyen un depósito de municiones en el anillo exterior de la ciudad. La explosión destroza búnkeres, enviando ondas de choque que destrozan ventanas en barrios enteros. Las fuerzas rusas lanzan misiles de crucero desde el Mar Negro, pero las baterías Patriot PAC-3, posicionadas al oeste, cobran vida con un rugido, interceptándolos a altitudes cercanas a los 12.0 metros. El cielo nocturno parpadea con intercepciones y las explosiones florecen como fuegos artificiales mortales. En tierra, la ciudad responde con pánico. Los moscovitas se agolpan en los balcones, con los teléfonos en alto, transmitiendo en directo el caos. Las carreteras de la ciudad se atascan mientras las familias intentan huir, con los faros de los aviones extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Durante décadas se le había dicho a Moscú que estaba fuera de su alcance, a una fortaleza intocable en el corazón del poder ruso. Pero ahora, bajo un cielo abrasador, esa ilusión se desmorona. La guerra ha llegado a la capital, en Moscú. Arde, sus defensas, perforadas por enjambres de drones y el estruendo de los ataques a ATACMS. Para Ucrania, representa un avance decisivo, a prueba de que el supuesto escudo impenetrable de Rusia se construyó más sobre la percepción que sobre la realidad. Estratégicamente, el Kremlin se enfrenta a una decisión imposible: retirar valiosos recursos de defensa aérea del frente solo para proteger su propia capital, debilitando posiciones en otros lugares, o dejar a Moscú expuesta a continuos ataques. Sin embargo, en medio de la destrucción y el caos, ocurre algo extraordinario. Soldados ucranianos llevan a los soldados rusos heridos a un lugar seguro, un recordatorio de que incluso en medio de la guerra, la humanidad puede resistir. Soldados ayudando a soldados, enemigos en la política, pero seres humanos ante todo. Al amanecer, sobre la ciudad llena de humo, un solitario dron de reconocimiento planea silenciosamente sobre la destrucción, grabando todo lo que ocurre abajo. Deja una pregunta, no solo para Rusia, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo que observa. Cuando las reglas de la guerra cambian tan drásticamente, cuando la distancia ya no garantice la seguridad, cuando capitales que antes se creían intocables se encuentren vulnerables. La respuesta, como ese dron que desapareció en la luz de la mañana, sigue siendo incierta. Pero algo está claro: el mundo presenció algo sin precedentes esa noche. Un momento en el que la tecnología, la estrategia y la determinación convergieron para reescribir lo que los analistas militares creían saber sobre los conflictos modernos. Los incendios finalmente se extinguirán, los escombros se retirarán, los daños se evaluarán, pero la lección grabada en el horizonte de Moscú esa noche resonará a lo largo de la historia. Ninguna fortaleza es realmente impenetrable, ninguna capital está fuera de alcance, ningún muro defensivo, por muy avanzado que sea, puede resistir eternamente a oponentes que se niegan a luchar con las reglas del pasado. Y mientras los estrategas militares desde Washington hasta Pekín estudian las imágenes, analizan las tácticas y recalculan sus propias estrategias defensivas, una pregunta domina todas las conversaciones: si puede suceder allí, ¿dónde más podría suceder después?